Hola a todos. Hoy vamos a profundizar en un tema muy importante, los problemas del ritmo cardíaco, también conocidos como arritmias. Es posible que tú o alguien que conoces haya experimentado alguno de los síntomas que vamos a comentar, así que presta mucha atención. Primero, recordemos que el corazón tiene un sistema eléctrico que controla su latido. A veces este sistema puede fallar, lo que causa latidos irregulares. Estas irregularidades se clasifican en dos grandes grupos, las que ocurren en las cavidades inferiores, los ventrículos, llamadas arritmias ventriculares, y las que suceden en la parte superior del corazón, en las aurículas, denominadas arritmias supraventriculares. Comencemos hablando de la bradicardia, que se manifiesta con un ritmo cardíaco muy lento, menos de 60 latidos por minuto. Aunque puede afectar a personas de todas las edades, es más común en personas mayores. Los síntomas pueden incluir mareos y desmayos, ya que el corazón no bombea suficiente sangre al cerebro. Ahora hablemos de las taquicardias, ritmos cardíacos rápidos de más de 100 latidos por minuto. Si esta aceleración se origina en los ventrículos, hablamos de taquicardia ventricular. En este caso se pueden experimentar palpitaciones fuertes, falta de aliento, mareos o desmayos. La fibrilación ventricular, una arritmia ventricular muy grave, provoca latidos caóticos y muy rápidos, hasta 300 por minuto. Esto puede llevar a un desmayo y requiere atención médica inmediata, ya que el corazón no bombea suficiente sangre al cerebro y al resto del cuerpo. Es importante saber que esta arritmia puede causar hasta 220.000 muertes al año por ataques cardíacos. Por otro lado, las contracciones ventriculares prematuras, que se sienten como latidos adelantados, generalmente no son peligrosas, pero si se tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares, puede ser un aviso de problemas más serios. En cuanto a las arritmias supraventriculares, encontramos la taquicardia supraventricular, que se origina en las aurículas con un ritmo regular pero muy acelerado, entre 150 y 250 latidos por minuto. Puede presentarse de forma esporádica, en cuyo caso se llama taquicardia supraventricular paroxística. Los síntomas de las PSV pueden incluir palpitaciones, presión en el pecho y un pulso muy rápido. La fibrilación auricular es otra arritmia común, con un ritmo cardíaco rápido e irregular debido a contracciones descoordinadas en las aurículas. Es una de las principales causas de accidentes cerebrovasculares, ya que puede dar lugar a coágulos sanguíneos. Los síntomas incluyen palpitaciones fuertes en el pecho o cuello, malestar, debilidad, dificultad para respirar, sudoración o mareos. Por eso es importante tomar medicamentos antiplaquetarios si el médico lo indica. Por lo general, las arritmias supraventriculares o arritmias auriculares no son tan graves como las ventriculares. A veces ni siquiera requieren tratamiento. Al igual que las contracciones ventriculares prematuras, las arritmias auriculares pueden ocurrir en respuesta a varios factores, entre ellos el consumo de tabaco, alcohol, cafeína o medicamentos para la tos o el resfriado. El trastorno también puede deberse a la cardiopatía reumática o al hipertiroidismo. El aleteo auricular también implica un latido auricular muy rápido, lo que dificulta la eficiencia del bombeo del corazón. El síndrome de Wolff-Parkinson-White causa una frecuencia cardíaca muy alta y puede provocar mareos, palpitaciones en el pecho o desmayos. Las contracciones auriculares prematuras causan un ritmo irregular cuando las aurículas se contraen antes de tiempo. El bloqueo cardíaco se produce cuando las señales eléctricas no se transmiten correctamente por el corazón. El de primer grado solo implica un retraso. El de segundo grado provoca que los ventrículos no latan a tiempo. El de tercer grado es grave, ya que no llegan impulsos a los ventrículos, causando desmayos, crisis de Stokes-Adams, pudiendo llevar a la insuficiencia cardíaca e incluso a la muerte. Lo que me gustaría dejar claro, más allá de cómo se llame la arritmia, es que es esencial conocer los síntomas generales de una. Puedes notar palpitaciones que se sienten como un aleteo, un latido saltado o una sensación de que el corazón se va a salir del pecho. También puedes experimentar mareos, desmayos y dificultad para respirar que puede manifestarse como ahogo o presión en el pecho o fatiga. Si experimentas alguno de estos síntomas, es fundamental que consultes a un médico. El diagnóstico temprano es clave para evitar complicaciones graves. Muchas arritmias pueden ser controladas con medicamentos o cambios en el estilo de vida. Espero que esta información te haya sido útil. Cuida tu corazón y recuerda consultar siempre con un profesional de la salud. Muchas gracias.